En segunditos nada más vamos a estar ya con nuestra señal en el Senado. Va a hablar el presidente en ejercicio del Senado, Milton Barón, está acompañado también del jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi, para hablar de lo que ha ocurrido en estas últimas horas respecto a las aprobaciones, ley de diferimiento de créditos, bono de 1.000 bolivianos y claro el tema de las elecciones. Vamos a escuchar a Milton Barón, por favor. Adelante, Luis, lo escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, hace instantes nada más ya culminó la aprobación en el Senado y vamos a justamente hablar con el senador Barón. Ya acabó, se aprobó. Se ha aprobado en detalle y en grande esta ley. Buenas noches a todas las bolivianas y los bolivianos. Efectivamente, como ustedes han podido ver, acabamos de aprobar en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de ley de postergación de las elecciones. Eso significa que el Senado Nacional ha establecido un rango para la realización de las elecciones hasta el 18 de octubre como fecha límite. Eso significa que el 18 de octubre es el plazo máximo que el Tribunal Supremo Electoral tiene para llevar adelante las elecciones generales 2020. Habrá que recordar que este límite de tiempo que se está otorgando a través de esta ley es de carácter impostergable, inmodificable y definitivo. Por lo tanto, lo que la Cámara de Senadores ha aprobado el día de hoy es 169 días de plazo, el cual concluye el 18 de octubre. Ahora, ya la definición de la fecha específica de la jornada de votación es algo que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Lo que en esta instancia legislativa hemos hecho es aprobar un periodo de tiempo cuyo límite máximo para el verificativo del acto electoral es el 18 de octubre del año en curso. Por lo tanto, el país tiene que estar seguro que vamos a tener elecciones generales, el pueblo va a decidir con su voto respecto a sus futuros gobernantes y este tiempo que se ha establecido no puede ser modificado, es definitivo y son impostergables las elecciones. Nosotros, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, que está pasando en revisión a la Cámara de Diputados, esperamos que el país se pacifique, porque a través de este proyecto de ley estamos garantizando la recuperación de la democracia para que el pueblo boliviano, con su voto, decida en las urnas quiénes van a ser sus futuros gobernantes. Pero hay organizaciones sociales que se están replegando hacia la paz. ¿Qué va a hacer? ¿No es contraproducente esto, senador? El objetivo de la aprobación de este proyecto de ley, inicialmente en la Cámara de Senadores, es pacificar el país a través de garantizar la realización de elecciones generales en Bolivia. Por lo tanto, nosotros esperamos cumplir con el objetivo que se tiene, que es el de que el país se normalice, que todos los bolivianos y las bolivianas nos reencontremos, nos demos un abrazo de fraternidad y de hermandad, porque somos hermanos entre todos. Por lo tanto, las contradicciones que existan se deben resolver democráticamente en las urnas, con el voto del ciudadano. En ese sentido, nosotros creemos que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la aprobación de este proyecto de ley, inicialmente en senadores, nuestro objetivo es que Bolivia se pacifique, que todos volvamos a vivir como hermanos, que la normalidad vuelva a todas nuestras actividades, porque tenemos la certeza
de que van a haber elecciones, de que las mismas ya no van a volver a postergarse. El término del tiempo que se está dando es improrrogable, es inmodificable. Por lo tanto, creo que hoy desde el Parlamento Nacional se está dando un mensaje de certeza a la ciudadanía para la recuperación de la democracia a través de las elecciones generales, y a partir de ello hacemos votos y pedimos al pueblo boliviano, a todos los sectores, que vuelva la calma a nuestro país, que se pacifique Bolivia. Ese es el objetivo. Se pidió elecciones, pero ahora se está pidiendo la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. ¿Qué se va a hacer? Hay contradicciones en los pedidos de las organizaciones sociales. Bueno, yo estoy comunicando lo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso en su Cámara de Senadores, y hemos aprobado el proyecto de ley. Estamos otorgando este rango de tiempo cuyo límite concluye el 18 de octubre sobre la fecha de las elecciones. Ese es nuestro aporte a la pacificación de Bolivia. Con esto estamos garantizando que van a haber elecciones en nuestro país sí o sí, y que ese lapso de tiempo que se ha determinado no va a poder ser modificado ni se van a poder volver a postergar las elecciones. Hoy estamos dando un mensaje de certeza al pueblo boliviano. ¿Qué deberían de hacer las organizaciones sociales? ¿Qué deberían de hacer? ¿Se puede adelantar las elecciones, senador? Convocamos a la pacificación del país, a que entre bolivianas y bolivianos nos reencontremos. Somos hermanos y hermanas. Por lo tanto, tenemos que vivir en paz. Queremos que Bolivia vuelva a la normalidad. Muchas gracias. Buenas noches. Senador, hay organizaciones sociales que están pidiendo replegarse aquí a la ciudad de La Paz para realizar un cerco prácticamente y pedir la renuncia esta vez de la presidenta Yanine Áñez. Ya se ha aprobado aquí lo que viene a ser para las elecciones generales, pero ahora ellos vienen y piden, cambian el discurso y quieren la renuncia de la presidenta. ¿Qué se hace? Yo les vuelvo a decir, en la medida en que están garantizadas las elecciones, que las mismas ya no van a poder ser postergadas, que los tiempos son inmodificables, improrrogables. Yo creo que ya a partir de esto lo que corresponde es que se pacifique el país. Y pedimos fraternalmente que volvamos a normalizar las actividades en nuestro país. Estamos en tiempos difíciles de pandemia y creemos que eso implica que entre todos tengamos que expresar actitudes de solidaridad. Tenemos que tender puentes de reencuentro entre bolivianos y bolivianas. Por lo tanto, ojalá a partir de la certeza que van a haber elecciones ya el país se pacifique. Ese es nuestro objetivo y el mensaje que nos da. ¿Por qué quería hacerle una pregunta, por favor, senador? Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla Jorge Tejerina, le saluda Jorge Tejerina. A propósito de lo que está ocurriendo, por supuesto, en el país, un paso importante es el de la aprobación de la ley, pasa a diputados, tendrá que ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Pero estamos en la disyuntiva esta de que algunos movimientos sociales no quieran acatar y no escuchen el llamado de la pacificación. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en ese sentido? Y la estabilidad política vuelva a nuestro país. Senador, buenas noches. Le saluda Jorge Tejerina de este estudio. Le preguntaba qué se va a hacer con las organizaciones sociales, aquellas que no quieran acatar el llamado a la pacificación. El rango de tiempo cuyo plazo máximo es hasta el 18 de octubre. Quien fija el día de las elecciones es el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, vuelvo a reiterar, hemos estado conversando con las organizaciones sociales, lo vamos a volver a hacer con los organismos internacionales, con la Iglesia también, en procura de que la paz vuelva a nuestro país, a que todos
vivamos en hermandad. Importante lo que estamos viviendo en estos momentos. Creo que es un paso muy importante, pero creo que esto va paso a paso. El primer paso se ha dado, pero quedan otros, y quizás lo más delicado está en convencer a todas las organizaciones sociales de que depongan los bloqueos, de que empiecen el desbloqueo más bien y que se pacifique el país. ¿Cómo se va a poder coadyuvar en esta situación que al parecer es muy delicada? Porque más allá de lo que se esté trabajando en Plaza Murillo, entre gobierno, en la Asamblea Legislativa con todos los mecanismos que usted acaba de mencionar, más allá de aquello también hay gente en las carreteras. Sí, Jorge. Bueno, la demanda era que hayan elecciones. Evidentemente las organizaciones sociales han planteado un plazo, pero también es bueno decir a las mismas, a los movimientos sociales, que primero se ha garantizado las elecciones mediante ley. Creo que ese es un logro de ellos. Y en esta medida las elecciones no van a poder ser nuevamente postergadas ni los tiempos modificados. Estos plazos que se han puesto tienen carácter improrrogable, son definitivos e inmodificables además, Jorge. Esa es una certeza importante de que el pueblo va a concurrir a las urnas y va a, con su voto, elegir a sus futuros gobernantes, por un lado. Por otro lado, creo que también se ha logrado que organismos internacionales como las Naciones Unidas se constituyan en testigos de honor del cumplimiento precisamente de estos nuevos tiempos electorales. Nosotros esperamos que a partir de esto ya se empiecen a normalizar las cosas, que el conflicto concluya y ojalá las organizaciones sociales también puedan ya suspender los bloqueos. Creo que no amerita continuar en los mismos, en tanto y en cuanto se está garantizando elecciones, pero además que la fecha, reitero una vez más, ya es inamovible. O sea que el Tribunal Supremo Electoral, cuando fije el día de la jornada de votación, no podrá exceder al límite máximo que se ha colocado, que es el 18 de octubre. Ahora, presidente, gracias por atender nuestras consultas. Comenzó esto con el tema de que no se quería que se modifique la fecha de elecciones. Era el pedido central de la movilización el que no se modifique la fecha de elecciones. Ahora algunos grupos dentro del movimiento al socialismo y algunos grupos de organizaciones sociales del Pacto de Unidad han cambiado y han subido la apuesta, y ahora se está pidiendo la renuncia de la presidenta. Ya no solamente es el tema de la fecha de las elecciones, sino que, por ejemplo, en la convocatoria de la Federación Tupac Katari y de las Bartolinas que quieren llegar al Alto para acercar la paz, se habla de exigir la renuncia de la presidenta. Entonces, la situación cambia de un momento a otro. Mire, bueno, esa es la dinámica de los conflictos, por eso es importante tratar de resolver los mismos en los menores plazos posibles, porque a veces se empieza de una demanda y luego van aumentándose otras o transformándose las mismas. En todo caso, nosotros creemos que el camino acá es la resolución democrática de nuestras contradicciones a través del voto de los ciudadanos. Por lo tanto, tener un nuevo gobierno pasa por concurrir a las urnas, porque el pueblo decida con su voto. Nosotros particularmente creemos que las elecciones son el medio para que el pueblo boliviano renueve a sus gobernantes a través de las elecciones generales. Porque, claro, me queda la sensación de que en qué habría quedado todo el trabajo de mediación, de acuerdo,
de acuerdos previos, la mediación de los veedores internacionales. Está ahí precisamente la gente de la Unión Europea, Iglesia Católica y Naciones Unidas han estado en el Senado durante todo este proceso, durante todas estas horas. Se han acercado las partes, se ha acercado el diálogo tendiente a la fecha de las elecciones. Ya la fecha de las elecciones no puede exceder del 18 de octubre. Eso está garantizado. Pero hay grupos que están cambiando el sentido. Entonces, habría quedado en la nada todo el trabajo de los mediadores si es que no se levantan los bloqueos o estos grupos que están con otra idea mantienen sus medidas de protesta, presidente. Mire, en todo caso nosotros hacemos votos, Jorge, porque estos esfuerzos que estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, los organismos internacionales, la propia Iglesia Católica, llegue a un punto en el que vuelva la paz a nuestro país, a que todos nos volvamos a dar un abrazo como hermanas y hermanos que somos. Yo tengo la fe y la esperanza de que el garantizar elecciones pacifique al país y seguiremos trabajando en ese objetivo. Jorge, le reitero, las siguientes horas y nosotros hemos estado en reuniones, usted lo ha dicho, han estado los organismos internacionales aquí y ojalá, reitero, hago votos porque la paz vuelva a nuestro país y todo lo que suponga llegar a objetivo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo en adelante si es necesario. Hacer que una comisión del Movimiento al Socialismo del Senado pueda elevar una representación, por ejemplo, a esta gente, a estas organizaciones sociales que están convocando a que todos los bloqueos de la paz de las 20 provincias se replieguen al alto para acercar a la sede de gobierno. ¿Cómo se podría mediar a partir del Movimiento al Socialismo en esta situación? Mi primera consulta y mi segunda para finalizar. ¿Hay división dentro del MAS? ¿Hay un ala más concertadora y hay un ala más radical dentro del Movimiento al Socialismo, presidente? No existe ninguna división. El día de hoy hemos actuado de manera unitaria como bancada. Así hemos estado trabajando los días anteriores y continuaremos en adelante de la misma forma. Inclusive las otras fuerzas políticas han consensuado también el proyecto de ley porque todos hemos entendido de que el único camino es precisamente garantizar las elecciones. En todo caso nosotros lo que vamos a hacer a través de la cobertura que nos dan ustedes los medios de comunicación, que son el mecanismo de llegada directa a la ciudadanía, es explicar los contenidos, los alcances de la ley, y yo creo que en la medida en que los sectores en conflicto vean que esta es una ley buena, que garantiza elecciones, que ya no se van a volver a postergar las mismas y que hay un límite de tiempo dentro del cual el Tribunal Supremo Electoral tendrá que ponerle la fecha, yo tengo la fe y la esperanza de que lograremos pacificar al país y en eso creo que todos tenemos que aportar. Muy bien, presidente, le agradezco mucho por estos minutos que nos ha dispensado. Me sumo a la expectativa suya de que el país pueda pacificarse. Creo que se ha mencionado en varios momentos de esta entrevista la necesidad de que el país se pueda pacificar. Ya hay una ley, usted la califica, es una ley buena que garantiza las elecciones. Ya existe el instrumento legal, pasa a diputados y posteriormente a su promulgación. Tarea muy importante, tarea realmente muy delicada, el garantizar la pacificación del país. Creo que el diálogo todavía es muy delicado, creo que el diálogo todavía es muy frágil, hay que irlo apuntalando y no es una tarea sencilla. De verdad que no es una tarea sencilla. Esperemos a que las próximas horas de verdad mejoren las cosas y nada, pedirle a partir de usted al resto de los legisladores, de los asambleístas, que se puedan extremar todos los esfuerzos para pacificar al país, abandonando las posiciones radicales, porque la solución por el desastre no es solución, presidente. Así es, Jorge.
hay que buscar la reconciliación entre todos. Y creo que aquí cada quien tiene que hacer lo suyo. Nosotros creemos estarlo haciendo y no tenga duda alguna, usted, al igual que la ciudadanía que masivamente ve su programa, que nosotros no vamos a dejar de trabajar un solo instante para que la paz, más temprano que tarde, lo antes posible, vuelva a nuestro país y todos los bolivianos vivamos en unidad, en hermandad. Es complejo, indudablemente, este tema, Jorge. Sabemos que no es fácil lograr consensos, lograr acuerdos. Lo importante es que estamos actuando de buena fe y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograr que estos problemas se solucionen. Pero claro, no solo depende de nosotros, en eso también hay que ser absolutamente conscientes. Yo creo que cada quien desde el escenario en el que está tiene que ayudar a que finalmente la paz, la armonía y la concordia retorne a nuestro país. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, presidente. Es, don Milton Barón, senador Milton Barón del Movimiento al Socialismo, presidente en ejercicio de la Cámara de Senadores. Ha sido un verdadero gusto el poder conversar con usted a propósito de todos estos temas.